La siguiente charla está a cargo de Maximiliano Vides, de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos va a hablar de embeddings isométricos de grupos en espacios métricos sobre cuerpos finitos. Adelante, Maxi. Bueno, gracias por la presentación y la invitación. Bueno, como dijeron, voy a hablar sobre embeddings isométricos de grupos en espacios métricos sobre cuerpos finitos, que es un trabajo en conjunto con Ricardo Podesta. Entonces, bueno, primero voy a recordar algunas definiciones de... Maxi, perdón. Sí. ¿Podés hablar más fuerte o subir el Dale. micrófono? Ahí se escucha mejor. ¿Me escuchan bien ahí? Bien, Maxi, no sé. Bien. Sí, ahí está el micrófono más cerca. Bueno, como decía, voy a comenzar con recordando algunas definiciones más que nada de teoría de códigos. La teoría de códigos clásicas es sobre espacios vectoriales sobre cuerpos finitos, es decir, tenemos el espacio FQ a la n, y generalmente un código lineal suele ser un subespacio de FQ a la n, con una distancia denominada la distancia de Hamming, que es básicamente la cantidad de coordenadas distintas, es decir, las coordenadas en las que difieren dos vectores, ¿no? Es lo que está puesto acá. Sí, entonces en general la teoría clásica de códigos estudia estos espacios vectoriales finitos, FQ a la n, con la distancia de Hamming. Y bueno, como dije, un código lineal va a ser un subespacio vectorial de FQ a la n. Bueno, entonces, a lo largo del tiempo hubo varias generalizaciones de este modelo de FQ a la n, con la distancia de Hamming, ¿no? En el que uno podría reemplazar, en lugar de usar un cuerpo finito, un anillo finito obviamente, o un grupo, o incluso reemplazar la distancia de Hamming por alguna otra distancia, y tratar de tener resultados similares a los que se tienen. Sí, entonces vamos a hablar más que nada del caso en que reemplacemos el cuerpo finito por un grupo G. En ese caso, los códigos lineales pasan a llamarse códigos aditivos, que en lugar de ser subespacios de FQ a la n, van a ser subgrupos del grupo G. ¿Sí? Entonces, para definir en general, la idea que vamos a tener es, tenemos un grupo finito, una distancia, que es la definición tradicional. Y además le vamos a pedir que la distancia obviamente sea invariante por traslaciones del grupo, que es la condición 4 que estamos pidiendo acá. Sí, ejemplos clásicos, bueno, tenemos la distancia de Hamming, y quizás la distancia más conocida, además de la de Hamming, sea la distancia de Lie, que se da en el caso en que uno tiene ya sea un grupo cíclico, Cn, o puede ser, si quieren, el anillo Zn, donde la distancia entre dos puntos de este grupo cíclico es el mínimo entre estas dos cosas, la distancia entre el módulo de I menos J y n menos el módulo de I menos J. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esta distancia de Lie? Básicamente esto se originó en un paper en el año 94, que básicamente demostraron que uno podía obtener códigos sobre el anillo Z4 y de alguna forma meterlos isométricamente en un espacio de Hamming sobre un cuerpo finito, en este caso F2 a la 2 a la n. Que es lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos la distancia de Lie en Z4 y a través de un mapa que se denomina el mapa de Gray, uno obtiene una isometría con el espacio de Hamming de F2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto a su vez se puede extender una isometría de Z4 a la n con la distancia de Lie en el espacio
vectorial sobre F2 y Z2 a la 2 a la n. ¿Sí? Y esto a uno le permite obtener códigos. Recordemos que en este espacio de Hamming del lado derecho los códigos lineales eran subespacios vectoriales, pero a través de esta isometría uno podría conseguir códigos del lado izquierdo a través de la isometría, mandarlos al espacio vectorial del lado derecho y obtener códigos que no sean lineales, pero que en algunos casos podrían tener mejores parámetros que cualquier código lineal conocido. Sí, por eso fue tan importante este mapa de Gray. Entonces, bueno, esto llevó a querer generalizar este resultado, es decir, ¿qué pasa si ahora en lugar de tomar Z4 y acá F2 al cuadrado, uno toma el anillo ZQ a la n, y este lado toma el cuerpo finito FQ, y toma el espacio de Hamming FQ a la n. ¿Sí? Y bueno, lamentablemente se probó que esta isometría no puede existir, excepto en el caso que ya se conocía, que era el mapa de Gray. Sí, es decir, que esta isometría solo se tiene cuando n es igual a q y igual a 2. Bien, entonces a partir de esto, lo que quisimos hacer es tratar de generalizar esta pregunta y responder, o tratar de responder algo. Que es, ¿no? Sabemos que esta isometría no existe, pero ¿qué pasa si yo aumento este n de la dimensión del espacio de Hamming? ¿No? Entonces sigo teniendo de este lado un anillo cíclico, pero del lado derecho voy aumentando la dimensión del espacio vectorial. Es cierto que puedo meter este espacio, ese ZQ a la K, en algún espacio de Hamming. Y la otra pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿qué pasa? Sabemos que con la métrica de Hamming no funciona, pero ¿qué pasa si reemplazamos la métrica de Hamming por alguna otra métrica conocida en la teoría de códigos? Sí, entonces ahora voy a pasar a contar lo que conseguimos respecto a estas dos preguntas. Entonces, repasando lo que era el mapa de Gray, como dije, es una isometría de Z4 en Z2 por Z2 o F2 por F2, dada por este mapeo, ¿no? Que está definido acá. Mando los 4 elementos de Z4 en los elementos de Z2 por Z2. Y si uno grafica lo que sería el grafo de distancias de los dos espacios, obviamente uno se ve claramente la isometría, ¿no? Los espacios son exactamente iguales. Lo que están graficado acá son los puntos del espacio. En el lado derecho tengo el espacio de Hamming, Z2 por Z2. Y cada peso de las aristas me da la distancia. Entonces se ve claramente que son isométricos porque los grafos de distancia son isomorfos. Sí, entonces lo que uno se pregunta es, bueno, esto vale para Z4 y Z2 por Z2. ¿Qué pasa si ahora tomo Z8? Que sería el siguiente caso. ¿No? Lo que uno ahora, en lugar de tener este cuadrado, para notar acá en esta isometría es que este espacio uno lo puede pensar como si fuera un cuadrado en el plano. Entonces obviamente las isometrías de este espacio son las isometrías de un cuadrado, es decir, el grupo diedral de orden 8. Y si uno lo piensa un poco más, lo que tengo del lado izquierdo, este Z4, son las rotaciones del cuadrado, o del grupo diedral, y del lado derecho tengo las reflexiones del grupo. Entonces, bueno, como dije, ¿qué pasa ahora si uno quiere hacer lo mismo para Z8? Entonces, ahora el espacio de Hamming, F2 al cubo, uno lo puede pensar como un cubo, si quiere en R3, en 3 coordenadas. Entonces, lo que uno necesitaría para que exista esa isometría es que el grupo de simetría de este cubo
tengo un elemento de orden 8 para poder hacer lo mismo que hicimos recién. Entonces, bueno, queda como ejercicio para el lector ver que la isometría del cubo, no hay ninguna isometría del cubo que tenga orden 8. ¿No? Bueno, este resultado ya sabía, pero es como para entender. Entonces Z8 no es isométrico a F2 al cubo con la distancia de Hamming. Entonces uno se puede preguntar, bueno, entonces aumento una dimensión más en el espacio de Hamming. Me voy a F2 a la cuarta. Que, bueno, al ser en 4 dimensiones, bueno, esta es una representación del espacio. Entonces, para encontrar esta isometría de Z8 en este espacio, es decir, este embedding, uno en principio necesitaría encontrar, como dije antes, un elemento de orden 8, una isometría de orden 8 en este hipercubo. Y bueno, la respuesta, por ahí no es tan clara el grafo, pero es que sí, las isometrías de este hipercubo tienen un elemento de orden 8, que bueno, de hecho acá damos uno, de hecho tiene varios, pero para dar un ejemplo, no, esto que escribí, y acá es el grupo de isometrías del hipercubo, es decir, el semidirecto de este producto de 4 copias de S2, semidirecto de S4, donde este S4 actúa permutando las coordenadas. No, uno sabe que en el espacio de Hamming permutar coordenadas es una isometría y multiplicar por elementos no nulos también. Entonces, por ahí se entiende un poco más este grupo de isometría. Y más aún, este elemento de orden 8 me induce un embedding isométrico de Z8 en F2 a la cuarta, que acá lo puse explícitamente, que generaliza la idea del mapa de Gray que teníamos antes. ¿Sí? Si bien ahora esto es un embedding, es decir, que no es una isometría sobrereactiva, sin embargo, bueno, nos da una forma de ver Z8 metido adentro del espacio de Hamming F2 a la cuarta. ¿Sí? Entonces esto surgió como una generalización de varios resultados que había antes, cuando se trató de generalizar esto del mapa de Gray, que en general se sabía que si P era primo, y bueno, K era un entero mayor que 1, entonces existía un embedding isométrico del grupo cíclico ZP a la K, con alguna distancia, en el espacio de Hamming ZP a la P a la K menos 1. No, entonces sabiendo que no existía un mapa de Gray, se trató de encontrar un embedding, y estaban estos resultados más que nada para el caso P'. ¿Sí? Pero bueno, nosotros lo vimos desde el punto de vista de grupos. Acá siempre lo estaban pensando como cuerpos o como anillos. Y de hecho todas las pruebas estas son algebraicas, digamos. Probar que dar el embedding y probar que es isométrico. Y nuestro punto de vista más de grupos nos permitió dar este teorema, que es una generalización de estos resultados, que me dice que si tenemos el grupo o el anillo ZM y H es un subgrupo de ZM de índice n, entonces bueno, acá me dice cómo construir la isometría, que me va a terminar dando un embedding isométrico de ZM, si quieren el grupo cíclico ZM, en un espacio de Hamming de, bueno, del grupo H a la n. Sí, entonces lo que me está diciendo es que este grupo cíclico ZM siempre lo puedo meter isométricamente en un espacio de Hamming, y más aún me dice cómo hacer esto, y damos explícitamente la métrica del lado izquierdo, que vendría a ser una generalización del
la métrica de Lie. Bien. Bueno, estos son los detalles del teorema, pero básicamente es como construir esa isometría. Sí, como dije, esta era una generalización de los resultados que ya se tenían, que vale en general porque ahora estamos trabajando en grupos, no solamente en anillos ni cuerpo. Y como nota de color nos queda un pequeño resultado, que es que si uno en particular toma el grupo cíclico, un grupo cíclico de orden par, y toma como su grupo el grupo Zn, entonces el embedding que nos da el teorema se obtiene tomando exactamente la métrica de Lie en este grupo. ¿Sí? En particular, si uno toma n igual a 2, esto es exactamente la isometría del mapa de Gray. ¿Sí? Y bueno, como dije antes, esto en general nos da varios resultados, que por ejemplo uno, tomando un ejemplo chico, puede pensar el grupo cíclico Z6 y meterlo isométricamente en, ya sea en F2 al cubo, con la distancia de Hamming, o en F3 al cuadrado, con la distancia de Hamming. ¿Sí? Entonces este teorema nos da la posibilidad de meter isométricamente grupos en los espacios de Hamming sobre cuerpos finitos en particular. ¿Sí? Y esto nos daría códigos no lineales sobre espacios de Hamming, que bueno, uno después debería ver si permite obtener algunos códigos con buenas cotas o no. Pero bueno, en principio tenemos esta generalización. Y bueno, ahora pasando al tema ya de isometrías, es decir, isometrías biyectivas, ¿no? Como había dicho antes, la otra generalización o la pregunta que nos habíamos hecho era qué pasa si en lugar de tomar la métrica de Hamming, uno toma alguna otra métrica y trata de obtener alguna generalización de este mapa de Gray. Sí, entonces lo que hicimos acá fue tomar, en lugar de la métrica de Hamming, una métrica llamada métrica RT o la métrica de Rosenblum-Fastman, que obviamente también es una métrica definida en FQ a la n, y se define específicamente como bueno, el máximo de las coordenadas ¿no? La distancia entre dos vectores se define como el máximo de los índices en que las coordenadas difieren, ¿sí? Entonces recordemos que la métrica de Hamming era la cantidad de coordenadas en las que dos vectores difieren. Esta métrica RT es el máximo índice de las coordenadas donde los dos vectores difieren. Sí, esta es una métrica que se utiliza bastante bueno, para algunos canales de información y fue como una generalización alternativa de la métrica de Hamming. Entonces en este caso, bueno, tenemos el resultado que obtuvimos, que es si uno considera el espacio FQ a la n con la métrica RT, y del lado izquierdo considera otra vez el grupo cíclico, o el anillo ZQ a la n, uno puede obtener una isometría entre estos dos espacios. Y esto para todo n, ¿sí? Es decir, que en el caso, sabíamos que en el caso de tomar la métrica de Hamming acá, esta isometría solo existía en el caso Q igual a n igual a 2, que era el mapa de Gray. En este caso, cambiando la métrica de Hamming por la métrica de RT, tuvimos esta isometría para cualquier grupo cíclico de esta forma, cualquier espacio vectorial, FQ a la n. ¿Sí? Y damos específicamente esta métrica de Q, que en algún sentido está generalizando esta métrica de RT,
pero está definida sobre estos grupos cíclicos ZQ a la N. Que la definición es bastante parecida, que es la métrica en ZQ a la N está dada como el máximo, básicamente el máximo de las potencias cuésimas que dividen a la resta de dos vectores. ¿Sí? Entonces, sentido que del lado derecho la métrica era el máximo de las coordenadas en las que difieren, y del lado izquierdo nos queda una métrica que uno la puede describir como el máximo de las potencias de Q que dividen a la resta de los vectores, bueno, de los elementos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de hecho acá damos específicamente la isometría. Y bueno, incluso podemos generalizar este resultado un poco más, ya que acá probamos que esta isometría valía para ZQ a la N. Y lo que vamos a ver ahora, el resultado que obtuvimos, es que uno acá en realidad puede reemplazar este grupo cíclico por cualquier grupo de orden Q a la N. No importa si es abeliano o no. La única condición que le pedimos es que tenga orden Q a la N para que esto obviamente sea una biyección. Entonces, en ese sentido, el espacio FQ a la N con la métrica RT termina siendo una especie de espacio universal, en el sentido que uno puede obtener isometrías con cualquier grupo de orden Q a la N. ¿Sí? Entonces, para ver esto, la idea general es ver que esta métrica RT que está definida como el máximo de las coordenadas en las que difieren, uno la puede expresar en general sin pensar en coordenadas de vectores, sino de la siguiente forma. Supongamos que uno tiene un grupo y tiene una cadena de subgrupos. Entonces uno puede definir una métrica, que bueno, llamamos métrica cadena, que es la distancia entre los puntos va a ser igual a I, si la resta de los vectores está contenida en HI menos HI menos 1. ¿Sí? Entonces tomamos una cadena de subgrupos y asignamos las distancias dependiendo en cuáles de estos subgrupos están contenidos en la resta de los vectores. Sí, entonces uno puede tener una cadena de subgrupos. Entonces, supongamos que tenemos dos grupos G y G'. Entonces, obviamente, si los dos grupos tienen cadenas de la misma longitud y donde cada elemento cada subgrupo de la cadena tiene el mismo cardinal, que es lo que dice acá en el lema, uno puede ver que obviamente las métricas definidas en G por la cadena C y en G' por la cadena C' definen, bueno, tengo dos espacios métricos sobre distintos grupos, pero son isométricos, ¿no? Viene dado por la forma en que uno definió la métrica, que es básicamente tomar una cadena de subgrupos y ver en qué paso de esa cadena caen los elementos. ¿Sí? Entonces, con ese lema, uno puede ahora pensar que la métrica RT que uno tenía en FQ a la N es un caso particular de estas métricas cadena. ¿Sí? Entonces uno puede ahora definir en el grupo ZQ a la N, el grupo cíclico ZQ a la N, una cadena de esta forma, que es tomar ZQ contenido en ZQ cuadrado, contenido en Z cubo, hasta llegar a ZQ a la N. ¿Sí? Entonces el lema este nos dice que ahora, tanto en FQ a la N
como en el grupo cíclico ZQLN, tengo dos cadenas de subgrupos de la misma cardinalidad y que obviamente son isométricos. Entonces, definiendo la métrica de los dos lados, ¿no? Obviamente acá, bueno, probamos que la métrica RT se puede expresar de esta forma. Y ese pequeño lema nos permite dar esta generalización del teorema, como había mencionado antes, que es ahora, siempre pensando en el espacio métrico FQ a la N con la métrica RT, ahora del lado izquierdo yo puedo reemplazar el grupo cíclico por cualquier grupo de orden Q a la N. ¿Y esto por qué? Porque lo único que necesito para pedirle al grupo para que exista esta isometría es que el grupo tenga una cadena de subgrupos de longitud n, donde cada subgrupo tenga cardinal Q a la K. Pero como el grupo tiene que tener cardinal Q a la N, un resultado clásico de grupos me dice que tengo que tener un subgrupo de orden Q a la K para cualquier K menor que N. ¿Sí? Entonces tengo asegurada la existencia de esa cadena de subgrupos. Solo por la condición de que el espacio tenga cardinal Q a la N. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá uno podría tener Z2 al cubo con la métrica RT, y acá uno podría poner el grupo de los cuaternianos Q8, D4 o cualquiera de los grupos abelianos de orden 8, y obtendría una isometría del espacio. Es decir que a su vez podría obtener códigos en Z2, en F2 al cubo, que no sean lineales, pero que básicamente sean isomorfos a algún grupo de orden 8. Bueno, entonces acá, como había dicho, esto es en el caso particular de FQ a la N, pero como estamos trabajando sobre grupos, uno puede generalizar el enunciado del teorema en que, bueno, supongamos que Q es una potencia de P, un número primo, y supongamos que G y H son grupos que cumplen esto. Cardinal de G es igual a Q a la N, cardinal de H es igual a Q. Entonces uno tiene esta isometría del grupo G con la distancia, o esta métrica cadena que definimos antes, isométrico al espacio H a la N con la métrica RT, donde H ahora ya no necesariamente tiene que ser un cuerpo finito, podría ser un grupo cualquiera. Sí, entonces el resultado es en general, y fíjense que tampoco le pedimos que H sea un subgrupo de G, ¿no? Podrían ser cualquier grupo H de cardinal Q y G de cardinal Q a la N. Bueno, y como dije, esta isometría básicamente existe por la idea de que uno tiene esta cadena de subgrupos G de ciertos cardinales. Entonces, bueno, uno podría pensar en una generalización un poco más allá de la métrica RT, que es otra métrica que es muy parecida, que se llama la block RT, que en lugar de tomar las coordenadas, el máximo de las coordenadas en las que difieren, lo que uno hace es al espacio no dividirlo en coordenadas, sino dividirlo en bloques, donde cada bloque puede ser una cierta cantidad de coordenadas, y obviamente uno puede definir la métrica como el máximo de los bloques donde las coordenadas no coinciden, ¿no? Entonces una organización bastante simple de la métrica RT, y obviamente uno puede tener el resultado similar al que tuvimos antes, reemplazando la métrica RT por esta métrica block RT, ¿no? Porque básicamente reemplazar coordenadas por bloques de coordenadas es la misma idea.
Y en particular, algo interesante que obtuvimos con esta idea de la Block Metric RT es que la métrica, en algunos casos, la métrica cadena que uno obtiene sobre el grupo cíclico, en este caso ZP a la N, resulta ser una métrica también conocida que se llama la métrica homogénea. ¿Sí? No es solamente una métrica cadena que definimos acá para el teorema, sino que coincide con una métrica conocida. Entonces terminamos obteniendo otra vez una isometría que ahora sí involucra dos métricas conocidas. La métrica bloque RT del lado derecho en el espacio FP a la N y del lado izquierdo la métrica homogénea en el anillo ZP a la N. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente esos son los dos resultados que obtuvimos en general tratando de generalizar estas preguntas. Y bueno, para terminar, por ahí una idea de dónde queremos continuar con este trabajo, ¿no? Y viendo la idea es que ahora uno querría preguntarse qué pasa ahora si reemplazo la métrica RT por alguna otra métrica de las que hay conocidas en la teoría de códigos. De hecho, la métrica RT y la métrica de Hamming son dos ejemplos particulares de una familia de métricas que se llaman métricas POSIT. Entonces lo que uno querría ahora es pensar otra vez. Tengo el espacio FQ, bueno, a la N con esta métrica POSIT y ver qué condiciones necesito pedirle al grupo para que exista esta isometría. Entonces así en este caso, como la métrica RT dependía de la condición de que tenga una cadena de subgrupos de una cardinalidad, la idea es que usar esta métrica POSIT, en algún sentido la condición que le vamos a pedir al grupo es que uno tenga un POSIT, en realidad un látiz de subgrupos, en algún sentido isomorfo al POSIT que me define la métrica. Bien, eso es lo que estamos trabajando en ese sentido. Y en el otro punto de los embeddings es que nosotros obtuvimos este embedding isométrico de el espacio cíclico ZM con una distancia en el espacio de Hamming FQ a la N. Entonces uno se preguntaría, ¿qué puedo decir si en lugar de tomar acá un grupo cíclico, tomo un grupo cualquiera? Entonces recordemos que lo que uno necesitaba era que el grupo de isometrías de Hamming, del espacio de Hamming, contenga el grupo G en este caso. Y la respuesta es que eso siempre va a pasar, no necesariamente, sin pedirle necesariamente que el grupo sea cíclico. Lo que uno después va a tener que chequear es que ese embedding justamente me dé una isometría. No solamente sea un embedding de grupos, sino que sea un embedding isométrico. Y bueno, esos son básicamente los dos resultados que estamos tratando de generalizar para trabajo futuro. Bueno, eso fue todo.